Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Tras el bombardeo, procedimos con el golpe de estado antes de lo previsto. Para mi gran alivio, el ejército austriaco se unió a nuestra causa y se negó a disparar contra la turba enardecida. Sin embargo, Dollfuss huyó como un cobarde a la República Francesa, junto con los leales que le quedaban, para establecer un gobierno en el exilio. Al menos, eso era lo que se rumoreaba. Con nuestros objetivos cumplidos de la forma más expedita, Hitler y yo optamos por permitir que el nuevo gobierno de Osterri fuera establecido por hombres con mayor interés político. Otra coalición progresista de la izquierda y la derecha moderadas. Como era de esperar, el país celebrará elecciones anticipadas en 1 o 2 semanas, dependiendo de cuánto tuvieran que erradicar la influencia fascista en la burocracia. Los comunistas, para mi gran sorpresa y preocupación, se mostraron amistosos con los progresistas, sobre todo debido a nuestro odio combinado hacia Dollfuss y su ideología, y acordaron mantener una actitud pasiva en las elecciones previstas. Personalmente, optaría por prohibirles participar, pero reconocí que distanciarlos tan pronto provocaría un levantamiento. No me opondría a aplastarlos yo mismo, solo necesitaría un fusil y unos pocos hombres. Al ejército tampoco le habría importado, pero Hitler y el nuevo progresista me rechazaron cortésmente. Ya se ha derramado suficiente sangre, me dijo. Además, los comunistas ayudaron en cierta medida, presionando aún más al régimen de Dollfuss. Pero hasta qué punto, no lo sé con certeza. Y él tampoco. Supongo que podía entender su razonamiento. La transferencia de poder debe ser lo más pacífica posible. Si los comunistas se portan bien, que así sea. Las nuevas elecciones demostrarán a los rojos, alto y claro, que seguían sin ser favorecidos ni deseados. En general, el golpe se desarrollaba sin contratiempos, pero me embargaba una extraña sensación de insatisfacción. ¿Es irrazonable decir que me decepcionó lo fácil que fue detener el régimen nacionalista? Esperaba que el tirano ofreciera al menos cierta resistencia. Pero no, una turba enfurecida era más que suficiente. Sin embargo, no podía descartar el impacto de mi acuerdo con Teutonau. Un ejército desleal era lo último que Dollfuss esperaba. Aún así, esperaba que, mientras se alejaba en su avioneta, el rechoncho dictador mirara hacia abajo y viera a todos marchar contra el Palacio Presidencial y el Reichstag. Así que aquí estaba yo, cenando de nuevo en casa de Hitler. La manifestación en la ópera, esa era mi segunda vez esquivando un intento de asesinato, ¿no? Ya fueran los comunistas o Dollfuss, los resultados fueron los mismos. Más leña al fuego para el racismo, sembrando el miedo por toda Europa Central. Además, las noticias de Francia, Albion y los Estados Unidos no pintaban un panorama positivo, ya que el sentimiento antijudío se convirtió en noticia principal. Si los judíos conspiraran para matar a la Argenta, el mayor héroe de guerra del siglo XX, ¿qué les impide atacar a presidentes, reyes y otros miembros eminentes de la sociedad? Era el mensaje general que estos ultranacionalistas promovían en portada. Por el bien de todos, esperaba que Estados Unidos mantuviera su posición como potencia democrática. El partido americano primero, por lo que leí y pude inferir de Caldwell, compartía opiniones similares a las de Dollfuss respecto a la raza. Su candidato para las futuras elecciones de 1936 parecía ser un segregacionista sureño del estado de Sequoia. Un xenófobo típico, según todos los indicios. No podía entender cómo figuras como él, como Dollfuss, podían ser tan populares. En el mejor de los casos, son oradores carismáticos. En el peor, son estafadores. Claro que los estafadores tienen que ser carismáticos para atraer a clientes crédulos a sus productos fraudulentos. En todo caso, eso dice más de sus electores. Miré a mi izquierda y una vez más, me quedé mirando a Adolf Hitler, sonriendo y conversando con su esposa. ¿Por qué estaba tan feliz? Su restaurante había sido vandalizado, su negocio estaba en crisis, su vecindario y comunidad habían sido atacados, y Ruth pasaría el resto de su vida con un ojo puesto en el pasado. Cada vez que veía el rostro de Hitler, lo veía a él, veía al loco. Veía al tirano. Veía al hombre que había dejado una mancha permanente en la historia. Nada en Hitler tenía sentido. Nada. Y, sin embargo, allí estaba yo, siendo tratada como una hija que nunca tuvo. Esto tenía que ser un sueño. O una pesadilla. O, mejor dicho, una sátira muy mala. Finalmente, la charla en la mesa terminó cuando todas las miradas se posaron en mí.
Parecía que mi rostro era el único con una expresión agria, contraria a mi intención. ¿Pasa algo?, preguntó Hitler cortésmente. ¿Pasa algo? ¿Por dónde iba a empezar con semejante pregunta? El mundo se estaba volviendo loco. Seguía siendo un muñeco torturado bajo las maquinaciones de Ser Décimo. Mis subordinados se habían vuelto locos y se habían dedicado a una brutalidad desenfrenada. Hice todo lo posible por disipar cualquier idea errónea sobre la Gran Guerra, sobre Königsberg, sobre la ópera, pero quienes más necesitan oírlo no me escuchan. Hitler no es Hitler, me recordé a mí mismo, este es un mundo diferente. No intenta ser falso ni es otro loco. Es normal. Como yo, no debería haber dejado que mis frustraciones empañaran el ambiente. A pesar de todo, esta seguía siendo su casa y yo era el invitado. Hizo todo lo posible por complacerme y era justo que le correspondiera con cortesía y honestidad. Hitler era justo y educado, pero víctima de circunstancias crueles y desafortunadas generadas por mí. No, esto fue culpa de Victorilla. Esto no fue obra mía. Todo era suyo. Me lo buscó a mí. A todos. Lo arruinó todo. Solo tenía que escucharme. Solo tenía que no hacer nada. Lo siento. Bajé la cabeza. He arruinado la cena. No, no, no. Rechazó mi disculpa. No hiciste nada de eso. Solo vi que estabas pensativo. Ya veo. ¿Tienes algo en mente?, preguntó Ruth en voz baja. Sus palabras transmitían una calidez que no había sentido desde que nací en este nuevo mundo. Hitler, comencé. Soy Adie. Sonrió. Te lo dije, no tenemos que ser tan formales. Adie. Suspiré. ¿Cómo era la década de 1910? Quizás no debería haber preguntado mientras los Hitler dejaban sus cubiertos con silenciosa melancolía. Demonios, yo nací en esa década. Adie ya no me miraba, simplemente se recostó en su silla mientras toda su vida parecía pasar ante sus ojos. Sus manos se quedaron quietas un instante antes de levantar una para cubrirse la boca, como si intentara contener las lágrimas. Hubo momentos de orgullo, remordimiento, alegría y tristeza en su rostro mientras recordaba cada recuerdo. A diferencia de Hitler parecía tan vulnerable, tan amable y tan real. Miré a Ruth y descubrí que ella también estaba quieta. Como si fuera la modelo de un retrato. Su sonrisa era más modesta que la de su esposo mientras recordaba cada fracaso y éxito que había experimentado. Cada humillación. Cada triunfo. Cada pérdida en su camino para formar parte de una sociedad que nunca la aceptó del todo. ¿Cómo era realmente la vida para Ruth, viviendo en el imperio? Ahora que lo pienso, dijo Adie sin dirigirse a nadie en particular antes de mirar a su esposa a los ojos. De verdad, lo teníamos todo, ¿verdad? Ruth solo pudo devolverle la sonrisa antes de coger el tenedor para picar la cena sin rumbo. Adie volvía a hablar, con la esperanza de sacarlo de su trance. La década de 1910 fue una época fantástica para vivir, continuó comentando mientras se giraba hacia mí. Estábamos demasiado ciegos para verlo, pero el imperio perdió en el momento en que te uniformamos. Fracasamos como pueblo. No, Adie. Me ofrecí voluntaria. Quería luchar. Quería la guerra. Quería salir del orfanato y buscar fortuna. Pobrecita, nunca conociste la paz. ¡Genial! De verdad que no quiero hacer llorar de nostalgia a un hombre adulto en su propia casa. Sobre todo delante de su esposa. Nací en esa década. Después de todo, simplemente no tenía la edad suficiente para disfrutarla al máximo. Tanya, dijo Ruth. ¿Te arrepientes de que el imperio perdiera la Gran Guerra? Escuchar esa pregunta me hizo respirar hondo y soltar un largo bufido. ¿Me arrepiento de haber perdido la guerra? Yo, como ciudadano japonés, me arrepiento de que mi país perdiera la Segunda Guerra Mundial. Estoy orgulloso de mi país, como cualquier otro. Estoy orgulloso de la cultura, la historia y los logros científicos de Japón. Estoy orgulloso de haber nacido y crecido en Japón. Y, sin embargo, tras leer lo que hizo el ejército imperial japonés en Asia y aprender más sobre el shogunato MacArthur, debo concluir que Japón tuvo que perder la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos que ser derrotados por los estadounidenses. Tuvimos que renunciar a nuestras ambiciones imperialistas de convertirnos en una nación democrática. Ningún camino alternativo podría garantizar el mismo nivel de libertad, individualidad y prosperidad en el Japón moderno. Sin la derrota, mi país no podría llegar a ser lo mejor que podría ser para el pueblo japonés, para cualquiera que viva dentro de sus fronteras. Nuestro imperio fue un imperio de brutalidad pura. Quiero que mi país sea visto con admiración, no con asco ni miedo. ¿De qué otra manera podríamos, como pueblo, comprender las consecuencias del imperialismo y el militarismo imprudentes?
¿De qué otra manera podría Japón convertirse en un centro de innovación tecnológica y cultural? Fuimos humillados, sí. Trajimos deshonra, sí. Así que esforcémonos por hacer las cosas de manera diferente, para convertir este dolor en una oportunidad para algo mejor. Japón, como fuerza para el bien, sí es posible. Se podría hacer. Hay que hacerlo. Fácil decirlo, mucho más difícil hacerlo. No, respondí, no me arrepiento de haber perdido la Gran Guerra. Me alegra que la paz haya regresado a Europa. ¿Paz? Repitió Ruth. Paz. Guerra. ¿Cuál es la diferencia? Nací demasiado tarde para ver el proyecto imperial en acción. Teníamos que perder la Gran Guerra. Necesitábamos hacerlo. Era la única manera de que Germania se transformara de verdad en algo mejor. A pesar de todo lo que prometía el imperio, la imagen de meritocracia e igualitarismo era solo eso. Una imagen. La Gran Guerra había destrozado esa ilusión para siempre. Tenemos que cambiar. Debemos ser mejores. Ojalá Victorilla pudiera entenderlo. Si el imperio hubiera ganado, ¿qué cambiaría realmente? Todos estos prejuicios seguirían existiendo, enterrados a 2 centímetros de profundidad bajo una capa de tierra dorada. Al menos con nuestra derrota, todo había salido a la luz, sin adulterar y expuesto. Esta era una oportunidad de oro para finalmente enmendar las cosas, para sentar las bases del mundo moderno. Mi mundo. El imperio fue una víctima, sí, atacado injustamente por la entente legado-niana y la República Francois por temor a nuestra recién adquirida fuerza, pero ¿cómo respondimos? Matándolos con abierta malicia y burla en lugar de usar mis victorias como moneda de cambio para terminar la guerra antes de tiempo. En cambio, mis logros solo sirvieron para incentivar más conquistas que las conversaciones diplomáticas abiertas. Las potencias aliadas simplemente hirieron al imperio. Nosotros mismos hemos hecho un buen trabajo al aniquilarlo. ¿Cuál es el deber de un patriota sino reconocer tanto los defectos como las virtudes de su nación? ¿Qué he hecho yo para elogiar a Japón? Trabajé con honestidad e integridad, sin prestar atención a los románticos, que veían la era militarista con una reverencia repugnante. Voté con habilidad e intelecto, y deposité mi voto en el candidato más calificado. Me reconcilié con el statu quo. Adie, repetí, ¿podrías llamar a Richard esta noche? Creo que estoy listo para escribir ese libro. Sus ojos se iluminaron de emoción al instante. ¿Y Calduella? Contáctala también. Mañana será un día completo. No sé por qué dije eso. Todas las entrevistas que había hecho apenas sirvieron para frenar los rumores conspirativos y parece que, día tras día, solo sirven para agravar los problemas en lugar de reducirlos. Pero la estadounidense no parece ser de las que mancharían mi imagen ni tergiversarían mis palabras. Quizás podría confiar en ella, como es su carácter. Richard parecía más emocionado al verme la cara que incluso Millicent Caldwell. Casi me arrepentí de haberlo hecho, ya que el joven trajo una cámara para capturar el momento, como él mismo dice. Por Dios. Ya le había dado mi firma, fotos, pósteres, libros y hasta su maldito casco. Vamos a tu habitación, dijo Richard, medio sugerido, medio ordenado. Tal era su entusiasmo. Empujó suavemente a Caldwell y a Ruth por las escaleras, mientras Adie le cargaba la cámara sobre los hombros. ¿No deberíamos vestirnos con un atuendo más respetable? Le grité al fanático, ya que me había quitado el uniforme de Laxa por un vestido blanco con pantalones negros debajo de la falda y mis botas desgastadas pero resistentes, lustradas a la perfección. Tonterías. Rió Richard. Yo tampoco vine preparado. Richard, perro, tú y Caldwell sois los mejor vestidos de esta casa ahora mismo. Comparados con los trajes y las corbatas. Ruth parece una fregona, mientras que Adie va vestida como un vagabundo de esas películas americanas. En fin, quería una foto. Terminemos con esto de una vez. Si hubiera sabido que la cámara de Richard tomaría una de las fotos más famosas de mi vida y mi carrera, me habría puesto algo diferente. La cámara estaba en el pasillo, mirando hacia la habitación de invitados. Estaba sentada en la silla junto al escritorio donde reposaba la máquina de escribir de Richard, intentando no parecer una caricatura exagerada. Opté por una sonrisa suave, serena y lo más sincera posible. Pensé en la comida caliente y deliciosa que preparaban los Seidler, en el café que siempre servía Visa y en el día en que terminó la Gran Guerra. La guerra Magyar-Dacia no había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Se encontró la paz, solo para volver a perderla. Caldwell y Ruth, los más alejados de mí, estaban sentados en la cama, mientras Adie y Richard estaban de pie frente a las ventanas, esperando a que la cámara tomara una foto. Una vez resuelto ese asunto, Adie y Ruth bajaron el dispositivo, dejándome sola con Richard y Caldwell. ¿Quién empieza?
preguntó el estadounidense, ansioso por continuar con la reunión. Yo diría que Richard con el libro. Respondí. Aún puedes grabar nuestro proceso de pensamiento y enviarlo como complemento a la entrevista. Así tendrás más material para los lectores de tu periódico. Es una gran idea, exclamó, abriendo rápidamente su maleta para sacar un cuaderno en blanco. Con ese asunto resuelto, ¿empezamos?, dijo Richard con una leve risita mientras buscaba otro asiento frente a mí. Asentí. ¿A quién estará dedicado este libro?, preguntó, con los dedos a punto de destrozar la máquina de escribir. ¿Dedicación? No tienes que pensarlo ahora, comentó. Siempre podemos volver a esta pregunta más adelante. No hace falta. Negué con la cabeza. Ya tengo un nombre. Avisa. El enemigo del amor no es el odio, es la apatía. Amo y odio todo de ti porque quería que triunfaras. Eso es bastante atrevido, G. No esperaba menos. Richard sonrió con suficiencia. Entonces, los rumores son ciertos. ¿Qué rumores? Entrecerré los ojos. ¿Sabes qué prefieres, la compañía femenina?, dijo arrastrando las palabras. ¿Eso te ofende? Arqué una ceja. ¿Qué tiene de sospechoso que las mujeres trabajen juntas en servicio comunitario o proyectos corporativos? La última vez que lo comprobé, a un hombre no se le llamaba gay cuando compartía mesa con un compañero de trabajo en la hora del almuerzo. No. Negó con la cabeza inmediatamente. Claro que no. Es una nueva era después de todo. Rió con torpeza. Reanudemos, dije. Estoy de acuerdo. Asintió, mientras Caldwell reía a sus espaldas. Para asegurarme de que Victorilla no tirara este libro inmediatamente, disgustada o avergonzada, empecé a contarle mi vida desde que nací hasta que recibí la notificación de reclutamiento. Supuse que tendría la curiosidad de saber cómo era mi vida antes de ella, aunque mi infancia fue bastante mundana y carente de imaginación comparada con mis hazañas posteriores. Desperté huérfana, comía como una huérfana y rezaba a Dios como una huérfana. Todavía no sé quiénes fueron mis padres biológicos y, francamente, ya no importaba. Quiero ahorrarles la carga de tener una descendencia famosa, o mejor dicho, infame. Una vida tranquila es lo que se merecen. Lejos de la intromisión de ser décimo en mi vida y en la de todos los demás. Aunque intentaba, sin duda, demostrarle mi patriotismo a Richard, tuve que reconocer los incentivos económicos para ser voluntaria. El complejo militar industrial imperial era una institución astuta y manipuladora, lo admito, al aprovecharse del militarismo teutónico para establecer una sociedad de presión social y humillación colectiva. Sí, es un gran deber servir al imperio, luchar y morir por la patria, pero no todos podían ser buenos soldados. Un mal soldado es tan bueno como uno muerto, una boca más que alimentar y más gastos que alojar y mantener. El fanatismo no compensa las malas maniobras ni la mala planificación. Al menos los reclutas tienen la decencia de prolongar su vida en combate tanto como sea posible. Quizás odio sea una palabra demasiado fuerte para empezar. Quizás no lo sea. Sé que odio más al Dr. Schugel por su falta de normas de seguridad. Todos los pilotos de prueba en sus experimentos habían muerto antes de mi llegada. Tenía todas las razones para desconfiar de él, pero a decir verdad, de haber sabido las maquinaciones políticas que gobernaban la cabeza de Victorilla, la habría dejado morir en Renania. Me niego a permitir que mis relaciones públicas sigan siendo saboteadas por su pensamiento vil y poco sofisticado. Lo que había conspirado a mis espaldas fue extremadamente cruel, contraproducente y totalmente innecesario. Solo tenía que escucharme y atender mis declaraciones previas al respecto. Para empeorar las cosas, mi expulsión del Partido Democrático Alemán ha cambiado la narrativa por completo en contra del bloque progresista. Por culpa de Victorilla, se culpó a las personas equivocadas por razones completamente equivocadas. No hay palabras para describir el horror y el dolor que me infligió. Y, sin embargo, no puedo borrarla de mis recuerdos. ¿Cómo podría? Nunca he conocido a alguien tan capaz durante mi servicio al imperio. Ni he visto a nadie que haya soportado la Gran Guerra con tanta tenacidad como ella. Victorilla era todo lo que buscaba en una ayudante. Me atrevo a decir que era perfecta en todos los sentidos. Mirando hacia atrás, me alegré de haberla conocido, y todavía lo estoy, pues su habilidad para preparar café sigue siendo inigualable. Ninguna cafetería de las que he sido cliente ha servido cafeína ni la mitad de bien que ella. Pero hablando en serio, me entristece y me perturba profundamente cómo la paz traída por Triano ha deformado su brillante actitud en algo tan insidioso. Quizás, Victorilla sí pereció en la Gran Guerra y yo estaba demasiado ciego para verlo.
Agradezco que haya compartido mis peligros, cada uno de ellos, ya que fue la única que pudo mantenerme con los pies en la tierra, mantenerme cuerdo, de todo el derramamiento de sangre. 8 años de guerra fueron demasiado tiempo. Demasiado tiempo para que cualquiera lo soportara. En relación con el tema, Arene. Dado que todavía se me considera un criminal de guerra y las potencias aliadas me buscan, debería aprovechar la oportunidad para explicarle a Arene. Solo propaganda y negacionismo circula por la ciudad, y ahora que Lergen me ha revelado las atrocidades de Francois en Bruselas, Arene es quizás el mayor ejemplo de doble moral del siglo XX y de la duplicidad de las políticas al Vichy francesa. Lo expliqué todo, desde las órdenes del Estado Mayor hasta la situación sobre el terreno y la necesidad de usar la fuerza para mantener el esfuerzo bélico. La población civil recibió órdenes explícitas de evacuar. Se negaron. Afirmaron ser combatientes armados, pero los insurrectos no hicieron ningún esfuerzo perceptible por distinguirse de la población civil, en violación directa de las cláusulas de guerra establecidas que todos los beligerantes de la Gran Guerra acordaron respetar, excepto la Federación Rusa, pero me estoy desviando del tema. Para empeorar las cosas para Arene, múltiples prisioneros de guerra imperiales fueron ejecutados a sangre fría por las fuerzas rebeldes. Las imágenes fueron capturadas mediante un orbe computacional, lo que anuló cualquier superioridad moral que alegaran tener. ¿Fue excesiva la potencia de fuego que desplegamos? Posiblemente. ¿Estaba el imperio dentro de sus límites legales para emplear la fuerza letal para desalojar al enemigo? 100% que sí. Ahora, comparemos esto con Bruselas, una ciudad imperial que cayó bajo la ocupación franquista cuando Francia invadió injustamente el imperio desde el oeste, con la esperanza de aprovechar la preocupación imperial por la entente de Gadoniana. ¿Cuál fue su justificación? Nada más que el miedo a la hegemonía imperial. Dado que Bruselas era un importante centro industrial, su captura por las fuerzas franquistas supuso un duro golpe para la producción bélica imperial, pero a diferencia de Arene, Bruselas fue declarada ciudad abierta, en un vano intento de preservar sus monumentos históricos de los bombardeos, mientras que la guarnición imperial se retiraba al río Rin. El ejército franquista no encontró resistencia armada alguna, ¿y cómo reaccionó en consecuencia? Saqueando la ciudad de su maquinaria industrial, sus víveres y sus riquezas. Prendiéndole fuego a la Universidad de Bruselas y quemando todos sus documentos académicos. Saquearon el museo de la ciudad y despojaron a los Lothiern de sus invaluables artefactos históricos, privando a los Lothiern de su patrimonio cultural para enviarlos de vuelta al Louvre. Sin embargo, lo más lamentable de todo fueron las violaciones masivas, las deportaciones y la esclavización de sus habitantes. Un ejemplo morboso, según testimonios de testigos presenciales, fue como soldados franquistas obligaron a desnudar a monjas con el pretexto de que eran espías u hombres disfrazados, para luego ser violadas durante horas, si no días, por sus captores. Si bien no soy un Reichsmilitargericht, recuerdo claramente que en mi curso de formación de oficiales me inculcaron el artículo 25 del Reglamento de Guerra Terrestre, que prohibía explícitamente a un ejército de ocupación ejercer violencia o asesinar a la población civil, atentar contra su vida y personalidad, abstenerse de mutilaciones, torturas y tratos crueles, así como prevenir cualquier atentado contra la dignidad de la persona que la degradara y humillara. El artículo 26 prohibió rotundamente la toma de rehenes y los ciudadanos imperiales fueron deportados a París, lo que sí lo sería. A mis inevitables detractores, si mis afirmaciones dañan tanto la imagen de sus fuerzas armadas franquistas, les imploro que viajen a Bruselas y evalúen los daños. Y luego hablen con los trabajadores, hombres, mujeres y niños que regresaron a casa tras esta gran guerra que acaba de terminar, y examinen sus heridas. Si alguien es un criminal de guerra, esos son los oficiales y soldados franquistas que guarnecieron Bruselas. Disculpen. Interrumpió Caldwell como un estudiante en una clase. Díganme, ¿eso ocurrió realmente en Bruselas? Mientras un temor silencioso y creciente se apoderaba de su rostro. ¿Era cierto? Dijo horrorizada. Pensé que eran rumores de Lothiers que pasaban por allí. Asentí antes de explicarle rápidamente mi anterior encuentro con el Reichswehrminister. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados, mientras garabateaba en su cuaderno al recordarle lo que Lergen me había revelado en Wendlerblock. Si seguía escéptica, le ofrecí llevarla a Lergen para una entrevista, lo cual aceptó de inmediato. Todo esto es asombroso, exclamó, para gran diversión de Richard. No es que tu sufrimiento fuera asombroso. Es decir, pensé en ir a las tierras bajas, pero ahora que mencionas Bruselas, me tienta ir allí directamente. Sería una buena noticia y, por fin, daría a conocer las atrocidades de Francois.
Richard sonrió levemente. Un ejemplo más pequeño de otra infracción aliada de las convenciones bélicas establecidas. El uso de cañones de trinchera. Al menos, por aquel soldado legadoniano que juró venganza contra mí. Aunque el cañón de trinchera era un arma poco convencional para derribarme del cielo, seguía siendo un arma ilegal por haber sido distribuida y utilizada en la Gran Guerra. ¿En qué realidad podrían los Estados Unidos violar un tratado a plena luz del día y vilipendiar al imperio por responder de la misma manera después? Dejando esa tangente, vuelvo a Victorilla y, en mayor medida, al 203er Batallón de Magos Aéreos. ¿Qué podría decir que no esté ya estampado en todos los carteles de propaganda del imperio? Aparte de lo orgulloso que estoy de ellos por su tenacidad y coraje en batalla. Podrían haber solicitado un traslado a otra unidad, cuando nuestras batallas se volvieron cada vez más imposibles de librar. Incluso la deserción habría sido una acción comprensible ante tal adversidad. Pero no lo hicieron, y por eso los conmemoro a todos. Victorilla, Weiss, Neumann, Koenig, Grants, todos, agradezco que cuando pedía ayuda en Daneland y Magyarózar, respondieran. Con una generación de soldados tan diligentes bajo mi mando, no tenía nada que temer. Pasé al período inmediatamente posterior a la guerra, mi desmovilización. Supongo que en aquel entonces me sentí conmocionado y aliviado por el silencioso final de la Gran Guerra. Recibí la noticia de que el Kaiser había abdicado, que el ejército imperial iba a ser desmovilizado y disuelto, y que podía volver a casa. Fue como despertar de un sueño. Era libre. Pero no tenía un hogar al que ir. Era prácticamente un adulto para el orfanato que me crió desde pequeño. Habría sido una carga más para las monjas que me cuidaron en mis primeros días. No es que no intentara ganarme la vida, como cortar leña o cuidar el jardín, pero esas tareas menores me habrían dejado inquieto. Resultó que la guerra no me abandonó tan fácilmente. Gracias a Dios, mi tiempo en el orfanato fue breve, ya que Magyarózar pidió ayuda. Esta disolución de la pequeña entente se debe menos al éxito de mi intromisión que a un pésimo esfuerzo del cuerpo diplomático franquista. Dacia demostró que no podía haber confianza entre los socios defensivos en lo que respecta a las disputas fronterizas. La entente legadoniana demostró cómo la neutralidad no protegió a un estado menor, a pesar de que Daneland reconsideró su postura y buscó la entrada en la alianza. Esa había sido una oportunidad de oro para que la República franquista restaurara la confianza y se ganara el respeto de los estados postimperiales, pero la desperdiciaron apaciguando al agresor. Considerando los estrechos vínculos que Osterry, Magyarózar, el Estado checo-eslovaco y Puljaska mantenían con Daneland, que Parise priorizara la entente legadoniana fue una auténtica idiotez. Para colmo de males, Lothair habría sido la nación más susceptible a la influencia de François dada su proximidad, pero dado que François se empeña en negar lo ocurrido en Bruselas, no fue de extrañar que Ámsterdam aprovechara la primera oportunidad para unirse a la nueva alianza de Pilsud, el Intermarium. Mi relato se interrumpió cuando Adie apareció en el marco de la puerta para repartir café y leche. Justo a tiempo. Tenía la garganta seca y, para variar, deseaba algo más que agua fría. ¿Cómo va el progreso?, preguntó. Es enorme. Richard se relajó y estiró los dedos. Menos mal que aún eres joven, Argent Silver, si no, no habría espacio para tus otras ideas. ¿Cómo se siente, Calduella?, preguntó el panadero, volviéndose hacia la periodista. Nunca he estado mejor, dijo radiante. Gracias por preguntar, señor, quiero decir, señor Eidler. Por favor, llámeme Adie. Él sonrió. Aquí todos somos amigos. Oh, gracias, Adie. ¿Y qué parte van a hacer ahora? Adie se giró para dirigirse a Richard y a mí. Política, respondió Richard con un gruñido respetuoso. El meollo del asunto de por qué hacemos lo que hacemos. Supongo, comenté, tomando un sorbo de café, es una forma sencilla de decirlo. Ahora, si no te importa, Adie. Procedamos. ¿Empezamos con Gerestlage?, preguntó Richard con inocencia. Solo respondí con una sonrisa de lado. Ay, Schlage. Ay de ti y del Partido Demócrata Alemán. Dije en serio, mi única aspiración es hacer justicia al movimiento liberal en estos tiempos convulsos. La libertad individual es la verdad universal de la sociedad. La libertad de movimiento, de expresión, de religión, de política. Podría nombrarlas todas. No soy el imperialista que temes que sea ni simpatizante del fascismo. Desprecio el régimen totalitario, por principio, ya que un sistema así solo conducirá a la ruina y la condenación. Una cultura del miedo y la corrupción.
Es lamentable que los soldados, vivos o muertos, sean magníficos iconos de culto para que los fanáticos de extrema derecha los presenten como sus campeones. Los conservadores se pasaron de la raya en la Gran Guerra y lo pagaron caro. Era natural que los liberales y los socialdemócratas intervinieran para rectificar la crisis. De nuevo, no los culpo por firmar el tratado. Permítanme reiterar que el problema radica en creer que el Tratado de Trianon se firmó con buenas intenciones. El imperio fue atacado en la Primera Guerra Mundial. Nuestras acciones militares fueron defensivas y reaccionarias. Conmigo a su lado, podría haber contribuido a depositar la confianza en el nuevo sistema republicano, como creo en el proceso democrático. Sigo creyendo. Caldwell sentía una gran curiosidad por saber cómo ayudaría a los progresistas si me quedaba, así que, para desgracia de Richard, amplié esta diatriba a una charla más formal, repasando teorías capitalistas, responsabilidades fiscales y los detalles de un plan de recuperación económica con el que esperaba colaborar con Schlage. Por supuesto, cada pregunta de Adia y Caldwell desvió mi charla en numerosas ocasiones, tanto que tuve que esforzarme muchísimo para volver a centrar la conversación en Schlage. Me sentí culpable por complacerme en ser un educador por el momento, disfrutando de mis conocimientos académicos adquiridos en mi pasado, en administración, logística y economía. A juzgar por la expresión de asombro en el rostro de Caldwell, puede que haya hablado demasiado. Addie se disculpó cuando le expliqué que era un seguro de depósito, proclamando que sentía la cabeza hinchada y a punto de estallar, mientras que Richard parecía no tener ni una sola idea en la mirada. Basta decir que no tenía ningún marco de referencia para lo que decía. No puedo culparlos, mucho de lo que decía solo podría haber sido imaginado como el sueño utópico de un burócrata. Lo más probable es que, sin querer, usara términos que no se habían inventado a estas alturas del siglo XX, sobre todo cuando aquí las naciones tienen nombres diferentes. Hablaste del síndrome holandés, murmuró Caldwell, abrumado por mi previsión. ¿Qué es holandés? Olvídate de esa palabra. Escondí la cara tras otro trago de café. No es por desacreditar a los Eidler, pero sigo prefiriendo el café de Visa. Cambiando de tema. Espero haberlo explicado con la suficiente sencillez para que Victorilla lo entendiera. Para que comprendiera por qué estaba furioso por su ignorante intromisión. Germania se habría recuperado bien de no ser por su idiotez. Quizás deberíamos hablar de otra persona, comentó Richard, metiendo otra hoja de papel en su máquina de escribir. ¿Por qué? Me encontré lanzándole una mirada asesina, considerando lo pálido que se puso al instante. Había tanto que quería decir sobre ella. Aparte de Victorilla y el 203, tragó saliva, ¿había alguien más con quien te encontrarás regularmente en la Gran Guerra? El doctor Adelaide von Schuchel, qué loco. Más loco que Victorilla, no, está más cuerdo que ella. A pesar de su locura, no me reveló sus opiniones sobre la raza ni parecía interesado en conspiraciones. Al fin y al cabo, es el científico que vive en su propia interpretación de la realidad. Dios mío, me tragué el vómito que casi me sale de la boca. Lo habría atacado con una retórica más feroz, pero como oí que el científico loco había elegido la vida del sacerdocio y había relegado la ciencia a un pasatiempo, opté por ser más indulgente. Simplemente les expliqué a Richard y Caldwell mis temores y preocupaciones iniciales hacia él, ya que solo había oído malas noticias de su trabajo de laboratorio, independientemente de la importancia de sus estudios. Fui breve, pero dejé claro que su desprecio por las medidas de seguridad ortodoxas era extremadamente irresponsable y había puesto mi vida en peligro en numerosas ocasiones. Si no fuera por la suerte, el favor de Dios y mis habilidades naturales, el imperio habría perdido su mayor activo. De hecho, Schuchel estaba arriesgando mi vida por el éxito de sus proyectos favoritos, y quizás valió la pena considerando lo mucho que duró el imperio en la Gran Guerra. Pero eso por sí solo no logró la victoria final sobre los aliados. Francamente, fue un milagro que conservara su doctorado. Lo que me lleva a mi situación actual. Cuando Victorilla me preguntó por qué había decidido aliarme con el Partido Democrático Alemán, debería haberla llevado aparte y haberle explicado mis deseos para el futuro con más claridad. Durante todo este tiempo, había asumido que ella reconocía que era una oportunidad de oro para nosotras dos, como mujeres en las Fuerzas Armadas Imperiales, de reclamar un lugar en la República. Si me volviera a preguntar por qué ese partido y ese hombre, se debe a una verdad universal: la libertad. Que conste que apoyo los derechos individuales como el deber primordial que la sociedad y el gobierno deben salvaguardar. Todo hombre, mujer y niño tiene derecho a sus propias opiniones y creencias, independientemente del orden de gobierno vigente, dentro de límites razonables, por supuesto.
Dacia y Germania son los mejores ejemplos de este principio aplicado de la manera más aberrante. Es una paradoja, la paradoja de la tolerancia, que una sociedad segura y democrática tenga que tolerar una retórica tan vil y discriminatoria. He visto de primera mano los efectos de tales acciones permisivas. Es una auténtica pesadilla. Una nación, una sociedad, tiene la obligación moral de proteger a sus ciudadanos de enemigos nacionales e internacionales. ¿Quiénes son estos enemigos nacionales? Calumniadores, saboteadores, demagogos y asesinos. Todos traidores. Como principio, la libertad de expresión conlleva la responsabilidad de un discurso honesto y un debate abierto. Un deber que estos monstruos pasan por alto en la búsqueda de sus dogmas nihilistas, y por lo tanto, estarán sujetos a las penas más severas. Una vez más, tendría que dejar por escrito mi postura sobre las conspiraciones antisemitas que han surgido en torno a mí, aferrándose a mi reputación como una sanguijuela. Estos fascistas y extremistas de derecha postulan constantemente la existencia de una camarilla oculta de judíos que acechan tras puertas cerradas. Primero, debemos ser conscientes de la frecuencia con la que cambian las reglas del juego para evitar admitir la culpa. Inicialmente, falsean que el imperio perdió debido a la intromisión étnica, pero milagrosamente cambian de tono para aludir a asesinatos respaldados por judíos, cuando yo ya había explicado una causa más mundana de nuestra derrota. Y segundo, una organización secreta de esta magnitud, longevidad y seriedad es físicamente imposible. Hay demasiadas variables que deben controlarse a la perfección para que esta conspiración sea remotamente realista. Victoria, el imperio ruso no cayó por culpa de los judíos. Cayó debido a décadas de dogmatismo religioso, una administración deficiente, una burocracia distorsionada, corrupción institucionalizada y una falta general de reformas progresistas y liberales para apaciguar y elevar a las clases bajas y a la población del imperio hacia un nivel de vida más próspero. El hecho de que entre los líderes de los revolucionarios bolcheviques haya judíos es mera coincidencia o síntoma del sistema de castas raciales que el imperio ruso mantuvo en cierta medida. Victorilla, sé que estás orgullosa de tu herencia rusa blanca. Sé que estás orgullosa de tu familia y de su servicio a los zares. Pero debes entender que tu familia, y tú, son perros que luchan por un régimen tiránico. Puede que pertenezcas a una nobleza menor, pero ese título se otorgó en detrimento de la gente común. Eres tan prescindible para el zarismo como los trabajadores de las fábricas. Debido a la propaganda, religiosa y política, tu familia ha estado luchando contra sus intereses durante el último siglo. Los judíos, que han sido etiquetados como chivos expiatorios de la corrupción cultural y económica, son solo eso, chivos expiatorios. Matarlos no hizo nada para mejorar las circunstancias. Porque no fueron la razón de la caída del zarismo. Fue la locura y la estupidez lo que mató al zar. Victorilla, me enfurecí contigo porque esperaba algo mejor. No eres un número en un libro de cuentas, no para mí, y es repugnante cómo te dejaste llevar por el miedo y la tristeza. Cumpliste con tu deber hacia el imperio lo mejor que pudiste, la misma dedicación que todos le dieron a la patria en la Gran Guerra, y me atrevo a decir que las verdaderas palabras de traición salieron de tu boca y de la boca de estos criminales. Preferiría felicitar el valor robado antes que permitir que a veteranos honorables se les niegue el reconocimiento a su sacrificio y patriotismo debido a su identidad racial, religiosa y de género. ¿Identidad de género?, preguntó Caldwell, animándose de nuevo, haciéndome sonreír con sorna. ¿Qué forma tan peculiar de decirlo? No tienes idea de lo que te espera en el futuro, ¿verdad? Puede que no estés lista, pero tus nietos se verán empujados al frente de esa batalla. ¿Qué te hace tanta gracia, Tanya?, preguntó Richard. ¿Has pensado en algún chiste para el libro? ¿Un chiste? ¿Un chiste? Yo soy el chiste. Es tan gracioso que la mayor amenaza para mi carrera sea la persona en la que más confié. No Rohr, ni los comunistas, ni los aliados occidentales, sino Victorilla, y su legado. ¿Y qué tal va el progreso?, preguntó Hitler a su amigo mientras bajaba las escaleras con su equipo a cuestas. Caldwell no se alejaba mucho de él. La pareja tenía que regresar a su residencia ahora que el sol se había puesto. Mañana volverán. Oí risas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eisenbuller soltó una risa incómoda antes de inclinarse hacia adelante para susurrar. Es que descubrí que los rumores eran ciertos, es rara. Está llena de sorpresas, ¿verdad? Tarareó Hitler, viendo a Caldwell despedirse de él y de Ruth. El mundo está cambiando tan rápido. ¿Cómo obtuvo todo este conocimiento? Eso es lo que no puedo comprender. Experiencia y formación académica, amigo.
Eso no tiene sentido porque tengo un título en Administración de Empresas y Economía. Eisenbuller frunció el ceño. Y lo que ella compartió no aparece en ninguno de los libros de texto que recuerdo. Diablos. Ni siquiera mis antiguos profesores tuvieron la visión que ella tiene. Sé que les encantaría tener una conferencia con ella como oradora invitada. Un milagro a la vez, Richard. Eidler le dio una palmadita en el hombro a su hermano de batalla. Ven, tómate un café antes de irte. No tuve que esperar mucho antes de que Richard y Caldwell, Millicent, quiero decir, insistió en llamarnos por su nombre, llegaran a la puerta de Adie. Apenas habíamos terminado de desayunar cuando oímos unos fuertes golpes en la puerta. La ferocidad inicialmente preocupó a Ruth y a su esposo, antes de que la voz exultante de Richard hiciera que el panadero se apresurara. ¿Y si se viera obligado a volverse contra nosotros?, preguntó con un escalofrío de miedo. Richard estaría en un lugar frío y blando antes de que eso ocurra, le aseguró, abriendo la puerta de golpe para revelar a su amigo y a nuestro reportero estadounidense. Solté un cortés suspiro de resignación mientras me movía para saludar a Richard con un apretón de manos. En cambio, inmediatamente me agarró la mano y me abrazó con fuerza. En ese momento, deseé que me besara la mano como Goering. Al menos me había dado un respiro, aunque me tratara como a la realeza. Pero al menos no tomó una foto. Bueno, no importa, Millicent usó la cámara de Richard para capturar la imagen. Quizás debería aceptar la locura. He oído que hay una dicha en ser parte de la mafia. Empecé la primera hora de nuestra sesión respondiendo preguntas que Richard y Millicent habían pensado la noche anterior, todas relacionadas con economía y finanzas. Tuve que disimular mi sorpresa cuando me reveló su formación en administración de empresas y que había desempeñado un puesto similar al mío en la empresa de su familia en Aegyptus. A diferencia del periodista, sus preguntas fueron mucho más incriminatorias. Si esto fuera el Japón moderno, podría haber justificado su confusión con tremenda facilidad, pero como estamos en 1934, mis respuestas podrían interpretarse como las palabras de un estafador o un enfermo mental. No es culpa de Richard, simplemente no puede comprender el contexto histórico de los años 50, 60, 70 y 80 de mi vida anterior. Sin duda, fue un reto único intentar adaptar mis respuestas a la evolución social de esta línea temporal, pero solo pude sentir cierta vergüenza por no haberle dado la visión completa. Lo último que quiero es que aprenda las lecciones equivocadas de mis respuestas. Sin la tecnología moderna, hay técnicas e ideas que simplemente no podemos implementar para resolver la crisis económica, por muy útiles que sean ahora. Pero Richard estaba bastante satisfecho, lo que me permitió desviar la atención de la economía hacia el Tratado de Trianon. Ahora bien, si yo estuviera en la posición de un partido político nacionalista de extrema derecha que buscaba un escaño en el Reichstag o incluso la Cancillería, despotricar contra el tratado sería un camino fácil hacia una victoria electoral. Es terriblemente fácil para políticos y demagogos explotar la creciente frustración y resentimiento del pueblo alemán. Unos cuantos eslóganes de campaña por aquí, algunos mítines por allá, y la base electoral acudirá en masa a su bandera en busca de una solución rápida y sencilla para salir de esta depresión. Aplaudo a los progresistas por mantenerse fieles a sus principios y optar por reconciliarse con la realidad en lugar de engañar a sus electores. Por eso, para repentino desconcierto de Richard y Millicent, consideré que el Tratado de Trianon era demasiado indulgente. Radical, lo sé. Traicionero, quizás. Pero esa es la verdad, tal como la veo. La caída del imperio apaciguó la ira de las potencias aliadas hacia Germania, ahora que el enorme estado se había fragmentado. Sin duda, las reparaciones de guerra son cuantiosas y onerosas para la República, pero no imposibles de pagar. Cada centavo puede pagarse con el tiempo, pero el problema radica tanto en la actitud de Germania como en la de las potencias aliadas. De nuevo, con el tiempo suficiente, las deudas de guerra pueden pagarse, pero la República Francesa y la Mancomunidad de Albion son tercas, orgullosas e impacientes. Exigen el pago completo ahora, ya que también están en deuda con sus patrocinadores estadounidenses. Es más pragmático considerar la condonación de la deuda como una alternativa y compensar el deseo de restitución financiera con acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos. En el panorama general, Germania salió airosa. Comparado con la completa desmilitarización de Japón y su ocupación estadounidense por el shogun Gaijun, el Tratado de Trianon al menos permitió a la República contar con un ejército.
Si Francisco hubiera querido destruir el concepto mismo de Germanía, podría haber hecho más que simplemente independizar algunas regiones del imperio. Podría haber forzado la abolición total de las fuerzas armadas germanas, separar y desindustrializar Renania e interferir en la elaboración de la nueva constitución republicana para hacerla más incluyente para Francisco. Las potencias aliadas tuvieron la oportunidad de marchar directamente a Berlín y hacer cumplir sus tratados punitivos por la fuerza. Si los ejércitos aliados hubieran traído alimentos y medicinas para la población local, el pueblo germano sin duda habría acogido con satisfacción esta disolución del Estado germánico. Los germanos aún no se han dado cuenta, pero las potencias aliadas sí quieren reintegrar el país al continente europeo. Es fácil decir y creer que el Tratado de Triano fue extremadamente cruel, pero es una perspectiva de escala. Antes de la Gran Guerra, el imperio había cuadriplicado su producción económica en comparación con la República Francesa, dado su mayor tamaño, población, recursos y mano de obra. Al reducir Germania a las regiones centrales, Francia la ha convertido en un socio comercial más equitativo, sin temor a la dominación económica. Sería una gran insensatez para los franquistas no aprovechar esta oportunidad para establecer un vecino amistoso que priorice la diplomacia sobre la agresión, la paz sobre la guerra y la amistad sobre el rencor. Sin embargo, mentiría si dijera que esa oportunidad desapareció hace mucho tiempo gracias a su propia arrogancia. Si los francois reconocieran sus atrocidades bélicas en Bruselas y sentaran un precedente de responsabilidad en este nuevo orden europeo, podrían haberse granjeado la buena voluntad del Estado postimperial de Lothiern, lo que a su vez se traduciría en un mayor optimismo por parte de las nuevas naciones de Europa Central. Optimismo y confianza que formarán la base de la pequeña entente. Pero, por desgracia, Parisé tendrá que vivir con las consecuencias de sus cálculos fallidos, y no derramaré ninguna lágrima por ellos. Eligieron su nación por encima del continente, y ahora la Federación Soviética verá a estas pequeñas naciones independientes como futuras conquistas para su violenta revolución. Esto deja a Albion con la tarea de retomar lo que Francia falló, pero, por desgracia, ellos también flaquearán en su responsabilidad de asegurar y mantener el nuevo statu quo. El imperio más grande del mundo es demasiado grande para Europa. O Londonium prioriza la defensa de las islas de origen o de sus colonias, pero no ambas. La Gran Guerra ya fue costosa para Albion, pero el coste de mantener la ocupación militar en tierras extranjeras a lo largo de múltiples océanos solo seguirá aumentando. La inmensidad del imperio Albish se derrumbará, empezando por su tesoro, a medida que la conciencia de independencia y autodeterminación en África, Asia y América siga creciendo y compartiéndose. Al optar por un espléndido aislacionismo y retirarse a su isla, los Albish han perdido su papel en la paz continental. A menos que puedan construir sus buques de guerra para navegar por tierra, el ejército rojo marchará hacia el oeste y plantará su bandera en Berún, si no en el Rin. En cuanto a los estadounidenses, bueno, dado que Japón prosperó bajo el paraguas nuclear, que Europa estuviera bajo la esfera estadounidense sería una bendición y una maldición. Una bendición en una futura superpotencia protegería al continente de la agresión soviética, pero una maldición si alguna vez se da una situación de imperialismo estadounidense, o peor aún, de abandono estadounidense. Dado el movimiento América Primero, que ha ido ganando popularidad día a día, no tengo muchas esperanzas en su política exterior. Al final, lo único que les importa es su dinero y su santurronería. No necesariamente en ese orden. Entonces, ¿dónde deja eso a Germania y sus repúblicas hermanas, incluido Magyar Zar, en el futuro? Por lo que he visto y deducido, solo hay dos resultados. O nos unimos como hermanos y hermanas europeos o nos conquistamos individualmente. Nos convertiremos en meros estados satélite de la amenaza bolchevique. Una vez más, ¿fue Triano severo? No fue más severo que el tratado impuesto a Francia tras la guerra franco-prusiana. ¿Fue Triano injusto? Totalmente. Y las potencias aliadas sufrirán las consecuencias. Ni que decir tiene, toda esta situación podría haberse evitado si el Kaiser y los altos mandos me hubieran escuchado, para variar. Y sí, no lo echo de menos en absoluto. Claro, me dio una espada elegante por mis servicios, pero ¿cómo compensa eso las oportunidades que dejó escapar voluntariamente a cambio de ganancias más inmediatas a corto plazo? Ventajas por las que arriesgué cada centímetro de mi vida, sangre, sudor y lágrimas. Yo soy piel para entregar. Una tras otra. Fue extremadamente revelador cuando un niño militar conservador como Weiss me considera un digno heredero de ese trono vacío, condenando siglos de rituales, tradición y viejos ritos al convertirme en un usurpador.
En definitiva, la realidad siempre triunfa sobre la opinión. Hablando de eso, ya es hora de exponer las tácticas manipuladoras baratas pero efectivas que usa la extrema derecha para distorsionar las noticias. Comparada con las refinadas técnicas de las estrategias publicitarias modernas y la jerga corporativa, la retórica que estos fascistas implementaron parece básica. Por el bien de Victorilla, espero sinceramente que lea esta sección. Al dictarle mis pensamientos a Richard, quiero que comprenda que el fascismo no apela a la mente, sino a sus emociones más básicas. Esta vil ideología no apela a la lógica, al igual que el comunismo, sino a la euforía, la sensación abrumadora de sentirse bien consigo mismo. Como en un anuncio comercial, los demagogos fascistas se valen de colores brillantes y contrastantes y una simbología austera para cautivar al público a un nivel psicológico más profundo. El timbre, el repiqueteo de una caja registradora, los tambores de guerra y las trompetas de la victoria, combinados con eslóganes de campaña e imágenes de buen gusto, se utilizan para evocar la sensación de deseo puro y conformidad. En lugar de vender pasta de dientes y vendas, los ideólogos venden dulces adictivos como su visión de una utopía fascista. Como el médico con su paciente, el vendedor de dulces apela a la identidad colectiva de sus consumidores, aviva las llamas de la alienación y la sensación de pérdida, y en conjunto promete un futuro brillante que solo podría asegurarse mediante el consumo de sus productos. Mientras tanto, diluye, destila y difunde la realidad en narrativas cuidadosamente cultivadas y digeribles. Les planteé a Richard y a Millicent una pregunta retórica para que imaginaran un futuro donde la tecnología ha avanzado tanto que las técnicas de persuasión, de modo que un solo anuncio no solo pudiera sugerir lo que un cliente debería comprar, sino también reprogramar cómo debería pensar y sentir sobre el producto. Por supuesto, no necesitaba imaginar esa realidad. Ya la vivía. Incluso trabajé para perfeccionarla. El ciudadano común, con poca experiencia o conocimiento de tecnología o técnicas de marketing masivo, se verá rápidamente atrapado en un mundo donde la realidad y la ficción convergen con precisión quirúrgica. Para cuando sea remotamente consciente de cómo los anunciantes han manipulado su vida cuidadosamente, no le importará, pues ya está condicionado a aceptar estos productos y servicios sin pensarlo dos veces. Se conformará por miedo a perder lo familiar. Para escapar de verdad, tendrá que quemarlo todo. ¿Pero por qué lo haría? Él tendrá waifus de anime cada año y videojuegos para compensar su vida aburrida y sin rumbo, mientras que yo podré vivir en la cima rodeado de comodidad y lujo. Ese era el plan original, al menos. A diferencia de los artículos en los anuncios corporativos, el fascismo es un producto profundamente negativo. En lugar de ofrecer alivio o alegría, incita al consumidor a ser odioso, desconfiado, extraordinariamente violento y voluntariamente ciego a las consecuencias de su ignorancia. En cierto modo, el fascismo es una estafa gigante, un esquema Ponzi, que consumirá o ha consumido a movimientos políticos enteros o, potencialmente, a una nación entera. La gente no solo será estafada con sus salarios, sino también con su futuro, su hogar y sus propias vidas. Se verán obligados a enfrentar la realidad con métodos considerados inexpugnables e inmediatos, como la explosión del sol sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿cómo es posible que alguien tan inteligente y amable como Victorilla se deje absorber por completo por esta estafa, tanto fascista como comunista? Manipulando el lenguaje. Pregúntale a cualquier abogado o empresario, y todos te darán la misma respuesta. En el ámbito de la política y la economía, desconfía mucho de las palabras. Un arma es un arma. La muerte es la muerte. Los negocios son los negocios. Richard rió a carcajadas. Aprendiste bien el oficio. ¿Seguro que no fuiste propagandista profesional durante la Primera Guerra Mundial? Puse los ojos en blanco. Era un trabajo a tiempo parcial. En cualquier caso, el lenguaje, cuando se maneja con malas intenciones, es un arma más poderosa que cualquier artillería o buque de guerra. La pluma es más poderosa que la espada. La mayor victoria militar se logra cuando un bando se rinde sin luchar. Fascista, comunista, liberal o conservador, ningún régimen que se precie podría arriesgarse a ser demasiado transparente con el público y, por lo tanto, debe dominar el arte de los eufemismos y el discurso construido. Mienten a las masas diciendo la verdad. Idealmente. Pero para centrarnos específicamente en el fascismo, dado que Victorilla sin duda lo conocería muy bien dadas sus acciones pasadas, analicemos un tema de conversación genérico como ejemplo. Renovación nacional es una expresión común, prácticamente genérica, de los movimientos fascistas, ya sea en Germania, Osterri, Pulska o Magyarország.
Además, es extremadamente vaga, intencionadamente, y al ampliar la definición, permite que todo tipo de personas la interpreten y le atribuyan sus propios sesgos. Esta fluidez la diluye por completo, a la vez que oscurece la terrible realidad de lo que implicaría la renovación nacional. Si tiene alguna duda, considere hablar con un François sobre su opinión sobre el estado actual de su república. Una utopía en Francia será muy diferente a una utopía en Germania. Justicia revolucionaria es un lema genérico de los bolcheviques y sus aliados comunistas, pero piense por un momento en lo que significa. ¿Qué es la justicia y cómo la convierte su movimiento en revolucionaria? El concepto mismo de justicia es una de las ideas más antiguas de la historia de la humanidad, tan antigua como el dinero y la prostitución. La palabra, simplificada a sus raíces más básicas, simplemente significa reparar un mal. Entonces, ¿qué significa revolucionaria? Personalmente, lo consideré un eslogan atractivo para apelar a las quejas de la clase media y baja, tanto reales como imaginarias, contra la clase alta, nada más. Después de todo, miren quién es el actual jefe de Estado de la Federación Rusa. ¿En qué se diferencia su justicia de la de los zares que lo precedieron? Unidad y fuerza. Realineamiento estratégico. Igualdad y liberación. Optimización de las operaciones. Revolución permanente. Reducción de personal. Reestructuración. Daños colaterales. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Son herramientas de manipulación psicológica diseñadas para eludir el pensamiento crítico y provocar conformidad emocional. Se podría prever un futuro en el que la tecnología de los medios avanzará tanto que los mensajes podrán escribirse, enviarse y recibirse en cuestión de segundos, y así, la manipulación lingüística podría utilizarse para centralizar y difundir propaganda hasta el infinito. Las instituciones, políticas, corporativas o de otro tipo, continuarán y perfeccionarán el uso del lenguaje manipulado para moldear la recepción pública y regular su comportamiento. La forma segura de comprender esta jerga es interrogar el lenguaje, exigir claridad y especificidad, y reconocer el contexto en el que se dicen estas palabras, por qué se dicen y qué fines pretenden lograr. Eres demasiado inteligente para tu propio bien. ¿Alguien te lo ha dicho? Ruth apareció de repente en la puerta de la habitación de invitados para servirnos una taza de café a cada uno. Su voz era inusualmente melancólica. Eres el primero. Reí levemente. No podía imaginar qué pensarían tus amigos y aliados de esto, gruñó Richard, soplando su taza. Si me respetan, respetarán mis pensamientos y mis palabras. ¿Y si no? Preguntó Millicent con inocencia. Entonces todo lo que hice habría sido en vano, respondí, haciéndola encogerse bajo mi mirada. Estás jugando un juego peligroso. Richard se burló. Soy una mujer peligrosa. ¿Tus benefactores apreciarían tu trabajo? Preguntó Ruth en voz baja. Claro que sí, una vez que les deje claro lo equivocados que están. Resoplé. Además, soy una mujer libre. Como tú. Entonces no eres realmente libre. Negó con la cabeza solemnemente antes de irse con la bandeja bajo el brazo. ¡Qué siniestro!, se lamentó Richard con sarcasmo. No le digas a Hitler que dije eso. Pero, ¿continuamos? Subestimé el tiempo que nos llevó escribir un borrador. Nos llevó un par de semanas explorar una amplia variedad de temas, desde la monarquía, la economía, el capitalismo, el individualismo, el pacifismo, el ejército imperial, los hombres del 203O, los sindicatos, los salarios, la vida de oficina, la guerra, el imperialismo, la diplomacia, las diversas maquinaciones de los Junkers, mis intereses, mi antiguo compañero de clase Nosby y mi relación única con Dios. A Richard le hizo gracia que yo adore como un protestante en negación a un papista, sea lo que sea que eso signifique. He dedicado otro capítulo a desmentir los eufemismos que estos idiotas han dicho y dirán sobre la teoría de la puñalada por la espalda. Si me encuentro con alguien más que siga regurgitando estas tonterías, lo dirigiré a esta sección y lo golpearé en la cabeza con ella. Filosofía, trayectorias profesionales, feminismo, mis aspiraciones iniciales, política progresista, mi época bajo el régimen de Schlage, el legado del imperio, el orfanato en el que crecí, el concepto de energía limpia como alternativa, y para cuando empecé a explicar la industria del petróleo, el carbón y el gas natural y los contaminantes que aporta a la atmósfera, me estaba volviendo bastante pesado. Solo quería terminar este proyecto para poder irme a Yugoslavia. Ni siquiera hemos llegado a la fase de edición y revisión. Encontrar una editorial no debería ser un problema, murmuró Richard mientras se reclinaba en su asiento. Es lo que ellos harían con este libro.
Richard, le puse suavemente las manos sobre los hombros para despertarlo. Si hay alguna revisión que hacer, primero debo ser notificado para dar mi aprobación. Nada debe cambiar sin mi conocimiento, ¿entiendes? Lo entiendo. Por supuesto. Asintió con vehemencia. Solo quiero que sepas que nuestra correspondencia contigo en el Reino del Sur podría ser difícil. Confía en mí, Richard. Lo averiguaré si lo haces. Claro, no estuvimos sentados en la casa Hitler todo el tiempo. El bloqueo progresista logró avances tremendos al desmantelar el aparato fascista que se apoderó del gobierno nacional y prohibió el partido de Dollfuss, además de encarcelar a sus aliados y simpatizantes. Como era de esperar, a los fascistas pangermanistas no les gustó que la prohibición también afectara a su movimiento político. Argumentaron que, al estar aliados con la Revolución de Plata, no es mi nombre preferido, deberían estar exentos de la prohibición. El bloque casi cedió hasta que les recordé amablemente a todos sobre el boicot de noviembre y cómo los fascistas pangermanistas eran tan sanguinarios y entusiastas como los nacionalistas del Este. Ni que decir tiene, o moderan su plataforma bajo la dirección de los progresistas, o yo los moderaré bajo la dirección de mi fusil. Fue bueno poder seguir ayudando a la gente a llegar a un entendimiento mutuo. Pero esto finalmente condujo a una pregunta mucho más importante. ¿Qué hacer con las consecuencias del boicot? Una cosa es ahorcar a los políticos y encarcelar a sus facilitadores, pero ¿cómo se puede exigir responsabilidades físicas a toda la población de un Estado-nación? Todos fueron víctimas o perpetradores. Imponer multas cuantiosas no habría servido de nada, no en esta desdichada economía, y encarcelar a civiles culpables solo eliminaría la mano de obra cualificada de la fuerza laboral que las industrias y los negocios necesitan. Podríamos marcar con una mancha negra en su historial público a todos los que participaron en la atrocidad, pero solo sería tinta sobre papel. Su asociación negativa dejaría de ser grave si todos la tuvieran. No me gusta recurrir a medias tintas, pero lo que los progresistas del Este podrían hacer es ofrecer una compensación a las víctimas, además de pagar los costos de reparación. Adia y Ruth recuperarán su restaurante. Los judíos del Este que huyeron al extranjero, si podían demostrar que sus propiedades habían sido profanadas y que sus vidas corrían peligro, también recibirían el mismo trato. El programa sería prohibitivamente caro para la pequeña nación, pero era importante destacar que sería un paso en la dirección correcta para, con el tiempo, rectificar todos los agravios infligidos a la parte perjudicada. También se buscaba proteger al gobierno progresista de un golpe militar. La parte fácil era disolver las milicias e integrar a sus miembros como policías nacionales o reincorporarlos a la vida civil. En cuanto a los Junkers, hubo una oportunidad cuando Warschau presentó la membresía de Viena al Intermarium. Aunque me disgustaba y desconfiaba de Pilsudski por sus manipulaciones, enviar a Teoneau a Pulska como agregado osterriano evitaría que el socio de Zetor influyera en el Reichsrat o la Cancillería. Dado el inmenso prestigio del puesto, Teoneau tendría que aceptar, sobre todo si era tan arribista como yo. Diablos. No solo él, mantener a los politizados generales Junkers de Osterri separados y alejados entre sí enviándolos a Lotiern, Magyarzar, el estado checo-eslovaco y Daneland. Aunque su experiencia sería muy necesaria en Osterri en caso de una invasión extranjera, ya sea de Yugoslavia o de Ildora, las probabilidades de que ocurra son escasas. Por lo que he leído en los periódicos, Roma estaba más interesada en la costa adriática de Yugoslavia que en las montañas de Osterri. Tal es el fracaso de Triano. Bueno, adie. Richard bostezó con la boca abierta como una caverna. Se recostó en su silla para estirarse. Los dos hombres compartían mesa afuera de un café, tomándose un momento para existir al margen de la vida de su hija de cabello dorado. Por fin terminamos con el reclutamiento. Excelente trabajo, hermano. ¿Qué hará ahora? Sospecho que hablar con Millicent. Esa reportera tiene la paciencia de una santa por haber esperado tanto tiempo para una entrevista. ¿Tanya ya le puso título a su libro? Preguntó Adie mientras mordía un muffin de chocolate. Lo quería simple. Mi historial político, me dijo. ¿Qué? Perfectamente mundano y humilde. Exactamente lo que pensaba. Pensé que alguien como ella tendría un título más grandioso. Sí, exactamente eso. ¿Tienes alguna sugerencia? Le preguntó Adie a su amigo. Me alegra que la hayas preguntado. Ya se lo dije. Richard se enderezó en su asiento. Propuse el título El Leviatán de Belum. Qué buena idea. Eres un genio. Ya lo sé. ¿Estuvo de acuerdo? Me dijo que el título no le importaba tanto como el contenido de su libro. Supongo que fue un sí. Fue un sí. Estuvo de acuerdo.
¿Listo para tu primera pregunta? La voz de Millicent cantaba como un canario. Intenté no quejarme demasiado ante sus palabras. El Hofburg era un monumento magnífico, aunque el lugar era espectacular para una entrevista. Sin embargo, solía sentirme irritado, para mi propio desconcierto. Al fin y al cabo, estoy visitando lugares para los que nunca habría tenido el tiempo ni los gastos en mi vida anterior como asalariado, quizás si me hubiera jubilado. Volví a mirar la tradicional sede y residencia de vacaciones de invierno de los Habsburgo, la dinastía que gobernó la mitad del sur del imperio antes de su unión con los Hohenzollern del norte, y me pregunté si los antiguos grandes duques serían tan competentes como los hombres que construyeron este palacio. Era la clase de opulencia ostentosa que solo una dinastía imperial antigua e influyente podía concebir. Candelabros y cálices de oro, columnas de mármol, salones repletos de espejos e innumerables retratos de Habsburgo fallecidos, observando al actual osterriano en busca de cualquier signo de deficiencia. Como todos los aristócratas imperiales, los Habsburgo amaban sus símbolos, sus grandes gestos en el teatro político, como si el mundo nunca hubiera progresado más allá del siglo XVII. Nada más que un espejismo de relevancia. Eran los burócratas y soldados quienes daban a la élite imperial lo que les correspondía. Si las paredes hablaran, se quejarían del papeleo que tenían que rellenar para limpiar lo que dejaban sus amos. A pesar de todo lo ocurrido en Viena, el palacio aún perdura. Dado que teníamos libre acceso para recorrer los terrenos a nuestro antojo, tuve que sacar a Millicent del Hofburg para no perder el día entero dentro. Sí, resoplé, estirando los brazos a la espalda, mientras alzaba la vista para contemplar al príncipe Eugenio de Saboya, cuya estatua capturaba la grandeza de los Habsburgo que su familia se esforzaba por inmortalizar. He leído sus declaraciones anteriores con el entrevistador de DNVP, Stricher, y considerando todo lo ocurrido desde entonces, empezó Millicent lentamente, quizás, para que conste, sea mejor dejarlo claro y directo. ¿Sí? Arqué una ceja. Sigamos adelante. ¿Por qué le importa la difícil situación de los judíos? Tragó saliva de repente. Pensándolo bien, quizás era mejor dejarla dentro del Hofburg. ¿Debería reformular la pregunta? La estadounidense entró en pánico al ver que mi atención se desviaba cada vez más. Por favor, no piense mal de mí. Solo quiero saber la verdad. Yo también, murmuré. ¿Cuántas veces tengo que oír esa pregunta? Solo una vez, prometió Millicent, y nunca más después. Suspiré con más fuerza esta vez. ¿Por qué me importan? Me importa Ruth, como vecina y compatriota, pero a nivel personal, ¿me importa? Defendería sus derechos y su personalidad como cualquier otra persona. Como defendería a Victorilla, Weiss, Lergen y a mis hombres del 203. Pero ¿me importa? ¿Ella y el resto de su gente? He visto sus cargas, sus sueños y su voluntad de adaptación, igual que mis compañeros de mi compañía o la gente de Japón. ¿Quién no quiere triunfar y prosperar? ¿Quién no quiere desarrollar su carrera al máximo? ¿Quién no quiere vivir en una sociedad segura y respetable? Millicent me pregunta claramente si tengo un apego sentimental a los judíos. Como si todo lo que hubiera hecho lo hiciera por empatía, pero quiero decir que no es así. Y aún así, ¿hay alguna razón por la que no debería importarme? Respondí, sintiéndome perdido ante mi pregunta. Los judíos son personas. Como nosotros. Puedo odiar a un judío por sus transgresiones, pero seré la última persona en condenar a toda una comunidad por los pecados de un solo hombre. O de unos pocos en particular. Lo que ocurrió en Königsburgo debería haberse quedado en Königsburgo. El imperio era como el motor de un coche. Funcionaba mejor cuando todos sus componentes funcionaban eficientemente. Esa discriminación, nacida de miedos irracionales y prejuicios erróneos, debilita el motor. Purgar mano de obra cualificada, médicos, soldados, científicos, solo debilitaría la recuperación y la producción nacional. En pocas palabras, el imperio era como un piano. Solo se puede crear una buena melodía si se usan ambas teclas. Usar solo una en detrimento de la otra solo creará música que podría ensordecer los oídos. Eso no responde a mi pregunta, soltó Millicent antes de esconderse tras su cuaderno. ¿Qué demonios quieres que diga en su lugar? La obligué a revelarme su rostro. He visto de primera mano lo que la búsqueda de chivos expiatorios le hace a una nación. La fascinación fascista de derechas con estas teorías conspirativas es una distracción. Nadie más se beneficia, excepto aquellos demasiado incompetentes para hacer su trabajo. Si queremos lograr algo, tenemos que dejar atrás estos delirios. Solo quiero saber, ¿te gustan? Gimió. No me gustan. Apreté los dientes. No me gusta nadie.
Judíos, gitanos, magiares, daneses, me da igual quiénes sean. Solo lo que hacen. Lo que aportan a la sociedad. Me criaron para ser soldado, para matar y morir por mi país. ¿Qué es un saco de carne comparado con otro? Todos están igualmente muertos ante mi mirada de hierro. Entonces, el destino del imperio quedó sellado en el momento en que sus líderes y su gente decidieron creer en cuentos de hadas sobre enemigos ocultos en lugar de afrontar la realidad de nuestra situación. Sigo sin entender, dijo Millicent con humildad. ¿Por qué? ¿Cómo? La miré fijamente sin comprender. Para alguien con una buena educación y ansiosa por ganarse un ascenso, ella, por encima de todo, debería reconocer la verdad en mis palabras. Pero solo veo una expresión de estupidez en su rostro. Igualdad. Libertad. Fraternidad. Estas palabras no significan nada. Casi me arranqué el pelo, sin importarme si la multitud me consideraba salvaje. Los judíos son iguales a todos. Son personas. Todos lo somos. Que desee su seguridad y buena salud no significa que me gusten. Solo quiero respetarlos. Igual que quiero que me respeten. A mí. Pero si no te gustan, ¿por qué los ayudarías? No había sentido el impulso de estrangular a nadie en público hasta ahora. ¿Qué intenta lograr? ¿Cuál es su motivo para volver a centrar la atención en esta estúpida pregunta? No tengo que gustarme una persona para querer ayudarla. Es pura caridad. Decencia pura. Es una pregunta muy egoísta, Millicent, gruñí. Y, francamente, me avergüenzo de ti. Es una cuestión de hospitalidad básica. Si un turista va a Japón, quiero que sea bienvenido y que experimente todo lo que tenemos para ofrecer. Siempre y cuando, por supuesto, obedezca las leyes japonesas y muestre respeto por nuestras costumbres. Dada la reciente tendencia de turistas estadounidenses, prefiero a los extranjeros con más educación y que hayan viajado más que a los cerdos incultos adictos a nuestros medios. Aunque yo mismo no he tenido ninguna relación personal con un judío en mi vida pasada, aún así lo invitaría a experimentar mi país y su cultura como cualquier otra persona. ¿Seguro que has oído hablar de la teoría del contrato social? Pregunté. Volví a revolcarme bajo la sombra de los Habsburgo. Cuando un magiar se muda a Germania y vive bajo sus leyes, ¿no es ese magiar ciudadano de la República? Bueno, murmuró Millicent mientras garabateaba apresuradamente mi reciente retórica. Sí, respondí. ¿Y qué implica la ciudadanía? Derechos y privilegios. ¿Y qué si el magiar no es de etnia germana? Es nuestro hermano germánico. Vive en armonía con sus iguales, trabaja para superarse y acude en ayuda de su país en tiempos de crisis. ¿Cómo recompensamos una ética de trabajo tan justa? No con horcas y antorchas, sino con el reconocimiento de los derechos comunitarios e individuales. Cuando el imperio fue invadido, ¿quiénes respondieron a la llamada del Kaiser? ¿Fueron solo los germanos? ¿O fueron todos en el imperio? Los yugoslavos, los magiares, los lotiernos, los pullicanos, los daneses, los lotiernos, los inmigrantes ilidenses y dacios, y los judíos y gitanos. Todos vestían los colores imperiales. Todos luchamos, sangramos y morimos en las mismas trincheras. ¿Cómo no puede haber solidaridad? ¿Cómo podemos negarles a estas personas la igualdad y la libertad bajo nuestra república cuando hemos sacrificado tanto juntos? Pero las historias son solo historias. Al contrario de lo que pregonan estas revistas pseudocientíficas, la criminalidad y la traición no conocen fronteras raciales, étnicas ni nacionales. Condenar a todo un pueblo por las acciones de un solo culpable es terriblemente estúpido y extremadamente profano a los ojos de Dios. El comportamiento más anticristiano provino de los propios cristianos. Créeme, recuerdo a la gente que visitó y donó al orfanato. Millicent sonrió con sorna. Los hildoanos del norte discreparían con la primera parte. ¿Qué quieres decir? La miré con extrañeza. No me digas que ni siquiera los hildoanos se discriminan a sí mismos. Dios mío, lo hacen. No como lo hacemos los estadounidenses. Millicent negó con la cabeza con una risa amarga. Los hildoanos del norte creen que los hildoanos del sur son racialmente distintos, incluso inferiores, y pésimos soldados, como se vio en la Gran Guerra. Creen que se debió a... Voy a tener que detenerte ahora mismo, Millicent. Dame un hildoano del sur y lo entrenaré para ser mejor soldado que un hildoano del norte. Dame una división de hildoanos del sur y los entrenaré para ganar batallas. Hazme la reina de Hildoa del Sur y la haré tan próspera como lo tierno Daneland. Todo se reduce a la educación y las instituciones. Los norcoreanos no son racialmente inferiores a los surcoreanos. Simplemente son comunistas.
Son un reino de enanos racistas y belicistas gobernados por un rey gordo y egoísta debido a su educación, instituciones y estructura política comunistas. Si la península de Corea estuviera unida bajo una república capitalista y liberal, la gente de Corea del Norte no se vería diferente a la del sur. No es cuestión de raza ni de sangre, sino del gobierno y el Estado de Derecho lo que crea una nación. Los habitantes del sur de Ildoan no son más pobres ni más tontos que los del norte por ser quienes son, sino por la falta de voluntad financiera y política para sacarlos de la pobreza. La negligencia garantiza que la profecía se cumpla por sí sola. Si pones a un habitante del sur de Ildoan en un entorno diferente que le permita prosperar, será una persona muy distinta de lo que se esperaba. Entonces, para reiterar, ¿puedo responder a otra pregunta? Pregunto bruscamente, con ganas de pasar página. Preferiblemente algo más relajado. ¿Como Mary Siux? ¿Hay algo que puedas contarme sobre ella? Olvídate de lo que he dicho. Me golpeo la cabeza contra la base de la estatua. Ella es lo que esperas cuando tomas a una chica pobre, ingenua y lastimosa y le llenas la mente de delirios de grandeza y venganza, tanto que matará a cualquiera que se interponga en su camino sin dudarlo. Su fe inquebrantable en Dios la convirtió en una bestia que había que abatir. ¿Te arrepientes de haberla matado? No. Cumplí con mi deber igual que ella con el suyo. ¿La volvería a matar? Siempre. La Gran Guerra fue algo personal cuando maté a su padre, pero así es la guerra. Siux podría haber vivido una vida más larga, feliz, si nunca se hubiera puesto el uniforme. ¿Sabes dónde está enterrada? En la entente de Gadoniana. Refunfuñé. Visitaré su tumba como turista o como conquistador. Como me reciban los legadonianos. ¿Disfrutas matando? Millicent finalmente recuperó su entusiasmo inicial. No. Ningún soldado debería. Es la única diferencia que separa a los hombres y mujeres uniformados de los asesinos en serie y los genocidas. A diferencia de los criminales de Dacia, intento no disfrutar demasiado disparando a mis enemigos. Luchar y comandar hombres era solo un trabajo. Vivir la Gran Guerra fue un lujo. ¿Disfrutaste la Gran Guerra? Con sangre y todo, sonreí con suficiencia. Esos 8 años de muerte, nunca me había sentido tan vivo. Pero dijiste, Millicent miró sus notas. No quiero volver a vivirlo. La interrumpí rápidamente. Estuve tan cerca de Dios. Nunca más. Fue una aventura que solo se debe vivir una vez. ¿Por eso te dedicaste a la política? ¿Un último intento por salvar la patria? En esencia. Espero que el Tratado de Triano sea una pesadilla para el pueblo de Germania, pero supongo que fui demasiado optimista. ¿Y Pulska? Era para una boda. Era la invitada de honor, pero me reclutaron para una conspiración. Me abrumó la rapidez con la que Pilsud recurrió a un golpe de estado. ¿Pensaste que fue a propósito? Reflexionó Millicent. Si Pilsud sospechaba que lo rechazarías, habría esperado hasta el último minuto para informarte de su decisión y así aprovecharse de tu vacilación. Dejemos de lado a Pilsud y Pulska. Prefiero no hablar de su golpe de estado. Hice una mueca. Pregúntame otra cosa. Me parece bien. ¿Podemos hablar de Victorilla? Al fin y al cabo, le dedicaste tus memorias, tu tratado. ¿Qué hay de Victorilla que te llame la atención? Suspiré. ¿Quién o qué es ella para ti? Por una vez, Millicent me mostró un rostro serio y perfecto. He notado cómo cambia tu expresión cada vez que dices su nombre. Tiendes a sonreír más, aunque sea levemente. Es la única persona del ejército imperial que no me hizo sentir sola. ¿Sola? Pero eres adorada. La chica más popular de toda Europa. Todos saben tu nombre y ven tu cara. Eso es diferente, murmuré. A lo largo de mi vida y mi carrera, espero vivir y operar solo. Conozco gente y hago aliados solo para progresar en mi carrera militar y política. Dado mi estricto apego a la competencia, esperaba trabajar solo. Además, mi vida anterior no era diferente. Todos me conocían, pero nadie quería estar cerca de mí. No había celebraciones en mi nombre. Nadie vino a mi casa por Navidad ni por mi cumpleaños. Simplemente me daban una placa o un papel con mis últimos logros corporativos. Estaba contento entonces. No tenía motivos para no estarlo siendo inaccesible en el ejército imperial. Simplemente significa que hay menos gente dispuesta a sabotear mi desempeño. Victorilla era diferente. Era especial. ¿Especial en qué sentido? Preguntó el estadounidense inclinándose hacia adelante. Bueno, no lo entenderías. De repente, mi mente se desvió a mi último encuentro con ella. ¿Había algo que podría haber hecho de otra manera? Puedo intentarlo, respondió Millicent en voz baja.
No soy ajeno a este tipo de gente, aunque no muchos tienen la misma reputación que tú. Weiss es un buen soldado, fuerte, robusto y diligente, mientras que Neumann y Koenig son oficiales orgullosos y capaces con una habilidad y un talento ejemplares, y cada hombre del 203 lo demostró su valía 1000 veces. Pero aún así, todos se quedaron cortos por una u otra razón. Resoplé, alzando la vista hacia las nubes. Pero Victorilla era perfecta. Era todo lo que esperaba de mi programa de entrenamiento. Siempre estuvo ahí cuando más la necesitaba. Victorilla era simplemente perfecta para mí. Sin embargo, si tan solo supiera quién era realmente, eso significa que tú y Victorilla eran. No lo discutiremos aquí y mucho menos ahora. Siguiente pregunta, exigí. Adie, confíame lo que le contaste hace semanas, comenzó. ¿De verdad crees que has sido maldecido por Dios? No. No. No necesito creer. Gruñí con amargura. La evidencia es abrumadora. Me maldijeron desde el momento en que nací. Estabas destinado a la grandeza. Sin mi consentimiento. Mira a todos los hombres que Dios eligió. Ninguno vivió vidas seguras y cómodas. Son mártires. No quiero ser un mártir. Quiero vivir. Quiero disfrutar de la vida. Entonces, continuó Millicent con cautela, ¿te arrepientes de estar donde estás ahora? ¿Arrepentimiento? ¿Por dónde empiezo? Intenté reírme de su pregunta por lo absurda que era. ¿Quién preferirías ser en su lugar? ¿Desechar todo lo que has logrado? ¿Olvidar la Gran Guerra? ¿Olvidar quién es Argenta Plateada? ¿Qué harías si tuvieras la opción de volver a empezar todo? Desde el principio. Nunca me habría unido al ejército imperial. Nunca habría conocido a Victorilla. Sería más asertivo si me colocaran lo más lejos posible del frente o iría a Estados Unidos para escapar de Europa. Evito la política y la locura de este continente y vivo tranquilo. Fundamentalmente, elegiría alejarme de la acera de la estación de tren. Nunca habría reencarnado. Seguiría en Japón, trabajando como un humilde asalariado, ascendiendo en la empresa. Sin guerras de las que preocuparme, sin más preguntas sobre los judíos, simplemente viviría solo, contento de que nada horrible me sucederá. Y aún así, no estoy seguro de si seguiría siendo feliz. Refunfuñé. Vivir sin Victorilla. Si supieras todo sobre ella, tarareó Millicent una tontería. ¿De dónde venía? ¿A qué se dedicaba? ¿La considerarías una soldado y subordinada perfecta? No lo sé. Bajé la cabeza y me retorcí el pelo con las manos. ¿Por qué no lo sé? ¿Crees que alguien más podría desempeñar su papel? No puedo. No lo haré. Nadie se compara. ¿Hay algo que quieras decirle si estuviera presente con nosotros? Nada que no le hubiera dicho ya al partir. ¿Hay algo que desees saber de ella? No. No quiero nada de ella. ¿La amas? La pregunta de Millicent me obligó a levantar la vista y mirarla fijamente. La suavidad de su voz hizo que pareciera que lo había soltado sin querer. Quiero amarla, pero no puedo ignorar lo que hizo. Amar es cambiar. Cambiar es ser amado. ¿Qué haré con ella? Última pregunta, Frau de Gurechaz, ¿qué desea en su futuro próximo? Quiero ser libre. De aquí. De todo. Deseo irme. Una vez que haya terminado mis asuntos en Yugoslavia y mi reputación en el bloque progresista esté restaurada, tomaré Victorilla y me iré de Germania en cuanto termine esta pesadilla. Iremos a cualquier parte, a cualquier lugar menos a Europa. Se acabaron los Junkers, los boicots, las ilusiones y los secretos. Simplemente trabajaré para acabar con las revoluciones fascistas y comunistas antes de abandonar el continente por completo. Puede que las potencias aliadas aún me quieran, pero sobreviviremos. Siempre lo hacemos. ¿Dónde está Richard? Creo que no lo he visto en los últimos días. Hablé en voz alta mientras subía al tren con destino a Belgrado, pasando mi equipaje a un empleado para que lo colocara en un estante. ¿Todavía tiene el borrador? El borrador está bien. Adie se encogió de hombros mientras abrazaba a su esposa con cariño. La pareja sintió la necesidad de despedirme para la siguiente parte de mi viaje. Acabamos de encontrarnos con un pequeño obstáculo con la editorial Osterriana. ¿Lo rechazaron? Peor aún, querían negociar. Había algunos pasajes demasiado liberales y progresistas para su base conservadora y presentaron sus propias revisiones. ¿Censura? Resoplé. No dirían eso, pero en esencia. Asintió. Richard eligió la mejor opción, publicar tu libro en Lotigern. Supongo que no debería quejarme demasiado. La región, ahora país, sigue siendo un bastión del liberalismo y la tolerancia religiosa. Cualquier filósofo, científico o activista que quiera difundir sus obras sin trabas va a Lotigern.
Leal al Kaiserreich, pero igual de desafiante. Pero habría jurado que el boicot de noviembre azotó el país. Ni siquiera Lothiern fue inmune al frenesí, pero también fue el único estado postimperial que no reportó el asesinato de un solo judío. Así que hay esperanza. Adie sonrió. Además, Ruth y yo hemos considerado viajar allí para nuestro aniversario. Ver a viejos amigos y vecinos. ¿Conoce Richard a algún editor en Lothiern? Pregunté. Por supuesto, a Otto François. Trasladó todo su negocio a Ámsterdam hace poco. Todavía no confiaba en los progresistas del Este. Planeo visitarlo a él y a su familia si por casualidad nos volvemos a encontrar. ¿Es un amigo cercano? Sí, nos conocimos en un café por casualidad. Incluso me compró un cuadro como regalo para su hija, Annalise. ¿Conociste a su hija? Solo un par de veces, respondió con una leve risita. Una chica muy brillante. Te caería bien. Lo último que supe de Otto es que le regaló a su hija un diario en su reciente cumpleaños para que escribiera. Conociéndolo, sospecho que esperaba que escribiera algo que valiera la pena publicar. Qué fascinante, comenté al oír la última llamada a los pasajeros. ¿Hay algo de lo que deba tener cuidado en Yugoslavia? Adie guardó silencio, pensativo, mientras asimilaba mi pregunta. Manténgase alejado de la Ustacha. ¿Por qué? Son matones, muy violentos y despiadados, y no confían en Antonio Uspavelić. ¿Quién es? Arqué una ceja. Alguien a quien debería evitar a toda costa. No vale la pena negociar con él. Frunció el ceño. No le tengo miedo a Pavelić. Sé que tú no. Por eso tienes que matarlo.